Bienvenidos a Para Brahman. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el pensamiento y su función para el autoconocimiento, no solo a través de o con efectos en el mismo proceso de pensamiento y en la psicología individual y con efectos conceptuales, sino fundamentalmente para comprender que en la medida que yo comprenda el proceso cognitivo, cómo se forma, el proceso de pensamiento automático, o sea, mano, maya, koya, el proceso intelectual o inteligencia, el vijnana, maya, koya, y cómo todo ese proceso conceptual en un comienzo, luego es energético, luego es material y conforma las representaciones del mundo, el objeto conceptual, el campo cognitivo, samsara, todo se expresa a partir del mismo proceso de cognitividad o pensamiento. Por lo tanto, esto es crucial para el autoconocimiento, porque si bien a través de diferentes vías espirituales o filosofías se pone foco a veces como en Hatha Yoga en el cuerpo, como la psicología transpersonal en lo psicológico, emocional y lo energético o lo simbólico. Si bien pueden suceder estas cosas y en algunos momentos, sobre todo en los inicios de la búsqueda espiritual, cuando uno carece de todo contexto y profundidad metafísica, profundidad experimental, comprensión de la dinámica de los elementos, los conceptos y la cognitividad. En esas etapas puede ser útil, o ha sido útil a muchas personas, emprender estas vías del cuerpo, de la mente, caminos chamánicos, caminos místicos y demás, religiones. Pero en la medida que llega el autoconocimiento, la comprensión profunda de la realidad, empezamos a comprender que todo empieza acá, en el proceso de pensamiento, y todo termina en el mismo proceso de pensamiento. Es como un ciclo de creación que es idéntico en el macrocosmos, donde a lo primero es la palabra, el concepto, luego la energía o mundo astral y por último el mundo material. Y luego a través de las fricciones de los 5 elementos del mundo material llegamos a crear los procesos que llamamos antakarana, donde se crea un ego, una memoria estable, un pensamiento y una inteligencia, a partir de la dinámica y evolución de este modelo cognitivo. Y este antakarana tiene la capacidad de comprender el mismo proceso de creación y de cognición en sí mismo, y luego puede comprenderlo a nivel universal. Y ahí se da el ciclo completo del autoconocimiento. Conocimiento es maya, se expresa una realidad ilusoria, y autoconocimiento es Atman, el ser, que es el retorno al origen de Maya, la conciencia no dual, Brahman. Brahman es como el símbolo del infinito, expresa la realidad conceptual, emocional, material y después retorna por vía de autoconocimiento
a su propia autoexperiencia o a su autorrealización. En un proceso que en su expresión mayábica es automático e inconsciente, y en su expresión de retorno al origen es consciente. Y es una autoexperiencia. Ahora, en este proceso brahmánico, ¿qué función cumple el individuo? Bueno, toda. El individuo Antakarana es el instrumento por el cual Brahman, como explican los textos Upanishads, védicos y demás, es el instrumento por el cual Brahman se autoconoce. Esa es la experiencia de no dualidad. Ahora, comprendiendo el proceso macro, comprendiendo la cosmogonía y la cosmología, ya tenemos la base metafísica para entender que todo lo que yo puedo hacer en términos de autoconocimiento es a través del mismo Antakarana, a través de la misma cognitividad. Ahí realmente va a poder generar una comprensión total de la realidad, porque es el instrumento Antakarana comprendiendo al propio instrumento, el pensamiento pensando al pensamiento, que lo se representa en el sánscrito como Vijnana Maya Koya. Ese proceso es el pensamiento conociéndose a sí mismo. Para esto es importante comprender que cuando el pensamiento se conoce a sí mismo, o sea, utilizamos el instrumento de la inteligencia y no utilizamos la mente repetitiva, ni el cuerpo, ni las emociones, utilizamos el instrumento más perfeccionado que tenemos. De ahí viene el autoconocimiento, la deconstrucción, y el autoconocimiento significa la destrucción de todo conocimiento para poder liberar la cognitividad a un proceso dinámico, porque el conocimiento trabaja con lo ya conocido, con las etiquetas. Entonces, quien realmente no revisa en un proceso la realidad profunda a través de la inteligencia, y sí se somete al proceso de conocimiento, o sea, sigue los patrones fijos de ideas, emociones, creencias, religiones y demás, queda atrapado en las causas y el efecto de la acción. Cuando estoy atrapado en el conocimiento se llama karma. Cuando estoy en el autoconocimiento se llama dharma. Por lo tanto, como dice este video, pensá y salís. El pensamiento es la clave. El pensamiento opera en lo que llamamos la quinta dimensión. Mientras que la energía y las emociones es la cuarta y el cuerpo es la tercera. Cada dimensión más elevada gobierna a las anteriores. Por lo tanto, quien tiene comprensiones profundas sobre la realidad, tiene la capacidad de lograr, con solo una comprensión, liberarse de todos los deberes y haceres, prácticas, deseos, etcétera, etcétera, de las dimensiones inferiores, como la cuarta, que es el nivel emocional, o el nivel físico de la tercera dimensión. Bien. El proceso de pensamiento, de pensar sobre el pensar, o sea, pensar sobre el pensamiento automático,
El Vijnana Mayakya piensa y observa el Mano Mayakya. El Mano Mayakya se somete a la memoria cultural e individual, por lo tanto es como un cassette que se repite siempre. Y es el material de trabajo del Vijnana, de la inteligencia. Por lo tanto, tenemos que liberarnos del Mano Mayakya, no es dejar de pensar la mente en blanco, sino liberarnos del Mano Mayakya para que el Mano Mayakya sea la materia prima de la inteligencia. Y la inteligencia no es individual. La inteligencia es un proceso también impersonal. También no está limitada o tampoco está limitada por un individuo o una antakarana particular. Creemos que cuando viene una visión de comprensión profunda y también un pensamiento automático, que es mío gracias a la función del ego, que se identifica con lo que pasa por las nubes que pasan por el cielo, por los autos que pasan por la autopista. Dice, ese soy yo, ese no, ese soy yo. Así conoce la mente, negativo o positivo. Pero realmente, uno de los grandes descubrimientos del Advaita o de la no dualidad es que ningún pensamiento automático es mío, tampoco ningún vislumbre de inteligencia es mío realmente. Es el flujo impersonal de la conciencia, con su dinámica conceptual, y en esa dinámica, a través de este ego, este yo, y esta antakarana, terminamos seleccionando, en base a nuestra experiencia anterior, lo que identificamos como propio. Gracias.